Bueno, muy bien, vamos a comenzar con esta ejercitación de polinomio de Taylor. Típico ejercicio que puede llegar a aparecer en un parcial. Tenemos CAP de X, el polinomio de Taylor de orden 2 de una función f, en este puntito. Si g de X es esta función que vos fijate que depende de f, es f evaluada en x cubo más 1 sobre x, nos piden calcular la segunda derivada de g evaluada en menos 1. Entonces, lógicamente, ¿uno qué hace? Bueno, uno primero se fija cuánto vale la primera derivada de g y después vuelve a derivar para conseguir la segunda derivada. Pero si derivamos esto, la primera derivada, fíjate que tenemos una división, con lo cual hacemos la regla de la división, ¿no? Nos va a quedar la primera derivada, la derivada de esto, que fíjate que es una composición de funciones, con lo cual me va a quedar f' de x cubo más 1, la derivada de la función f evaluada en x cubo más 1, por la derivada de lo adentro, por la derivada de x cubo más 1, que la derivada de x cubo más 1 es 3x cuadrado. Por la segunda sin derivar, que vendría a ser x, menos la primera sin derivar, que vendría a ser f de x cubo más 1, por la segunda derivada, la derivada de x que vale 1, todo esto sobre la segunda al cuadrado, o sea, sobre esto al cuadrado. Esta es la regla de la división, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una división y quiero derivarla, me queda la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la segunda derivada, sobre lo de abajo al cuadrado, sobre g al cuadrado. Esa era la regla de la división y la aplicamos aquí. Bien. Entonces, esto es lo que nos dio g' de x. ¿Podemos acomodar un poquitito esto? Sí, quizás, a ver acá, 3x cuadrado por x nos queda 3x cubo. Así que lo reescribo de esta forma. Esto por 1 no me cambian absolutamente nada, el por 1, así que quedó ahí. Ahora tenemos que volver a derivar esto para conseguir la segunda derivada. Es decir, vamos a volver a derivar esto. ¿Con qué regla? Y nuevamente, como tenemos una división, vamos a aplicar la regla de la división. Con lo cual me queda esto derivado, por esto sin derivar, menos esto sin derivar, por esto derivado, sobre esto al cuadrado. Entonces hay que organizar todo esto, ¿no? Entonces tengo la derivada de esto primero. Bueno, si yo quiero derivar esto, fíjate que tenés la derivada de una resta, con lo cual es la resta de sus derivadas, pero en este término tenés un producto. Y acá hay que usar la regla del producto. Entonces, primero derivemos esto a través de la regla del producto. Me queda la derivada de esto, que es f', la segunda derivada de x cubo más 1, por la derivada de lo de adentro, por la derivada de x cubo más 1, que es 3x cuadrado, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, f' de x cubo más 1, por esto derivado, que si derivas eso, que te queda 3 por 3, 9, ¿no? Porque bajás el 3 multiplicando, te queda 3 por 3, 9x a la 3 menos 1, que es 2. Bueno, acá ya tenemos la derivada de esto, ¿no? Que vendría a ser, repito, esto derivado por esto sin derivar, más esto sin derivar por esto derivado. Bueno, ahora hay que restarle la derivada de esto, que nos queda f' de x cubo más 1, por la derivada de lo adentro, que es 3x cuadrado. ¿Sí? Bueno, paren porque esto es parte de toda nuestra derivada de la regla de la división. Hicimos hasta ahora solamente f', así que lo multiplicamos por esto sin derivar. A todo esto lo multiplicamos por esto sin derivar por x cuadrado. Menos la primera sin derivar, o sea, menos todo este choclazo, que lo voy a copiar y pegar, por todo esto multiplicado por lo segundo derivado. Es decir, todo esto por g', que es la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Sí? Y listo. Entonces ahora tenemos f', que nos dio todo esto, por g, menos f, que es todo esto, por g', que es la derivada de esto de acá, derivado, sobre g al cuadrado. O sea, sobre esto elevadito nuevamente al cuadrado. Sí, todo este choclazo. Suele ser así. Bueno, y ahora nos piden que lo evaluemos en menos 1, o sea que reemplacemos x por menos 1. Fijémonos antes a ver si podemos como acortar un poquitito toda esta expresión de aquí. Sí, fíjense que acá lo único que puedo hacer es 3x cuadrado por 3x cubo
podemos reducirlo a 3 por 3 me da 9. X cuadrado por X cubo me va a quedar X a la quinta, ¿no? Propiedad de potencias de igual base en un producto sumo exponentes. Entonces voy a borrar todo esto y así ya directamente me queda 9X a la quinta. Ay, 9X a la quinta. Ahora sí. Bueno, y después nada más. No more. A ver acá. No, dejémoslo ahí. Bueno, en fin. Sí, quizás hacer un factor común X y simplificar como esto cuando haga factor común X. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Quizás esto sí, X cuadrado al cuadrado, potencia de otra se multiplica y nos queda X a la cuarta. ¿Sí? Eso. Y si quieren también otra opción es como acá en estos dos términos tengo en común la X, podría ser un factor común X y simplificar una de las X con esto para que nos quede X cubo. También es otra opción, pero si alguien no está canchero o canchera con el factor común puede dejarlo así también. Bien, entonces fíjate que ahora necesitamos evaluar todo esto, esta segunda derivada, en -1. Entonces, mira, vamos a directamente copiar y pegar esto. Y vamos a evaluarlo en el puntito. ¿Sí? Así no tenemos que estar copiando todo. Entonces, como simplemente es reemplazar por -1, vamos a hacerlo. Acá tengo f' de -1 al cubo más 1, que -1 al cubo más 1 me queda -1 más 1, que es igual a 0. Entonces, al evaluar por -1, todo esto me va a quedar f' de 0. Así que voy a borrarlo y directamente poner 0. Acá también, si evaluamos por -1, ¿qué me queda? 9 por -1 a la quinta. -1 a la quinta me da -1, con lo cual 9 por -1 me va a dar -9. Así que todo esto, al evaluarlo en -1, me queda -9. Bien, acá me queda -1 al cubo más 1, que ya dijimos que iba a ser 0. Acá me queda 9 por -1 al cuadrado. Fíjense que -1 al cuadrado da 1 positivo, porque tengo un negativo elevado a un par, que da positivo. Y 1 por 9 me da 9 positivo. Así que acá queda ahí. Acá lo mismo, -1 al cubo más 1 me da 0. Así que acá directamente ponemos 0. Y 3 por -1 al cuadrado me da 3, ¿no? -1 al cuadrado me da 1. Y 1 por 3, 3. Acá -1 al cuadrado me da 1 positivo. Acá me queda -1 al cubo más 1, que eso nos da 0, f' de 0. Acá me queda 3 por -1 al cubo, que es 3 por -1. ¿Sí? -1 al cubo da -1 y 3 por -1 me da -3. Así que directamente dejémoslo ahí. -1 al cubo me da -1 más 1, 0. Esta cuenta ya la hicimos miles de veces. Y acá 2 por -1 me da -2. ¿Sí? Bien. Y acá tengo -1 a la cuarta, que -1 a la cuarta, -1 a la cuarta, me da 1 positivo. Y listo. Bueno, fíjense que me quedaron cosas que dependen de f, como bien dije en un principio, pero no solamente depende de f de 0, sino que también de f' de 0 y de f' de 0. Con lo cual esta información, ¿qué me la va a dar? El polinomio de Taylor de f en 0, ¿no? ¿Y qué podemos sacar de información del polinomio de Taylor en el puntito 0? Entonces, el polinomio de Taylor en el puntito x sub 0 igual a 0 nos da la siguiente información. El polinomio evaluado, el polinomio de f, ¿no? El polinomio de f evaluado en el puntito es lo mismo que la función evaluada en el puntito. Y de esa manera podemos conseguir cuánto vale f en 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluar el polinomio en 0. ¿Qué nos va a quedar? 3 más 0 cuadrado sobre 2, que eso nos da un total de 3. Y listo. Y ahí obtuvimos lo que vale f de 0. F de 0 vale 3. Y bueno, también la derivada primera del polinomio en 0 nos va a dar f' de 0. Con lo cual, podemos derivar al polinomio y evaluarlo en 0. Y eso nos va a dar f' de 0, nos va a dar esto de acá, ¿sí? Entonces, a ver, derivemos primero el polinomio. La derivada del polinomio es la derivada de 3, que es 0, más la derivada de x cuadrado sobre 2, ¿sí? Que simplemente este x cuadrado sobre 2, recordá que es lo mismo que un medio de x cuadrado, es lo mismo. Con lo cual, si yo derivo x cuadrado sobre 2, es lo mismo que derivar un medio de x cuadrado, si te molesta, digamos, verlo de esta forma. Entonces bajás el 2
¿Y qué te queda? Te queda 1 medio por 2 por x a la 1. Esto se me simplifica con esto. Y ahora, al momento de evaluarlo en 0, me va a quedar que el polinomio evaluado en 0 es igual a 0 más 1 por 0. Y eso nos da 0. Otra forma de verlo, vos fíjate que la estructura de polinomio de Taylor, ¿cómo era la fórmula del polinomio de Taylor? Era la función evaluada en el punto, que en este caso es 0, más f' de 0 sobre 1 factorial, que era igual a 1, por x menos el puntito que es 0, ¿sí? Por lo tanto me queda por x directamente, porque x menos 0 me da x, más f' de 0 sobre 2 factorial, que es 2, por x menos 0, que es x al cuadrado. Entonces también podríamos comparar, digamos, al polinomio que me dan con esta fórmula. Pues ya sabes que el término independiente, que es el que no tiene x, es igual a f de 0. Entonces era obvio que f de 0 me iba a dar igual a 3. Fíjate que acá no me aparece nada con x a la 1, ¿no? Entonces, como x a la 1 acá no hay coeficiente, era obvio que f' de 0 iba a valer 0, ¿sí? Y también de esta forma podemos deducir cuánto vale f' de 0, que es lo que queríamos acá, a través del polinomio. Lo voy a hacer primero de esta forma, que lo estaba haciendo, y después vamos a verlo de esta forma. Entonces, siguiendo la idea, vos fíjate que el polinomio derivado 2 veces evaluado en 0 es lo mismo que la derivada de la función, la segunda derivada de la función evaluada en 0. Con lo cual, primero derivamos por segunda vez al polinomio de Taylor, es decir, esto que nos dio derivado lo volvemos a derivar. Fíjense que acá esto se me fue con esto, me quedó algo así, y me quedó que p' de x es igual a x. Entonces la derivada, la segunda derivada es la derivada de x, que vale 1, ¿sí? Ya que, bueno, 0 más x es x, y listo. Así que si vuelvo a derivar mi polinomio de Taylor ya derivado, la derivada de x es 1. Entonces la segunda derivada del polinomio evaluado en 0 me va a dar 1 también. Entonces esto es lo que vale f' de 0. Bien, entonces ahí ya tenemos también lo que vale la segunda derivada evaluada en 0, va a valer exactamente 1, ¿sí? Entonces tenemos lo que vale f de 0, que es 3, f' de 0 vale 0, y f' de 0 vale 0. Y acá ya podemos reemplazar. Y como bien dije, otra forma de hacerlo era viendo la estructura del polinomio de Taylor de orden 2 y comparándolo con el polinomio que nos dan. Acá fíjate que dice x cuadrado sobre 2, que era lo mismo que 1 medio de x cuadrado. Entonces, lo que acompaña al x cuadrado, que es 1 medio, es lo mismo que esto de acá, en teoría, ¿no? Entonces podías deducir que f' de 0 sobre 2 es lo mismo que 1 medio, y ahí despejar f' de 0. Esto que está dividiendo lo pasás multiplicando, para despejarlo. Esto se me da con esto y me queda que f' de 0, la segunda derivada de la función en 0, yo le digo pri', por la costumbre, da igual a 1. Y bueno, y llegamos a exactamente lo mismo de la otra forma. Así que son dos maneras de hacerlo. Siempre recordá la información que te da un polinomio de Taylor. Siempre que te lo den, recordá esto, ya sea de esta forma o con la estructura del polinomio y deduciendo. Bueno, listo, y ahora que ya tenemos cuánto vale lo que nos faltaba, ya podemos calcular g' en menos 1. Simplemente evaluando. Nos quedó que f' de 0 era igual a 1. Entonces esto lo voy a reemplazar por 1. Nos quedó que f' de 0 es igual a 0. Y nos quedó acá también lo mismo, que f' de 0 es igual a 0. Y también acá, f' de 0 es 0. Y acá, f de 0 nos dio 3. Entonces, si ordenamos un poquitito esta data y hacemos cuentitas, a ver qué nos queda finalmente. A ver, me queda 1 por menos 9, que me da menos 9. Más 0 por 9 se me va, menos 0 por 3 se me va, entonces me queda menos 9, que es el resultado de todo este término, por 1, que me da menos 9, así que ni lo escribo. Menos este otro término de acá, a ver, 0 por menos 3 me da 0, 0 menos 3 me da menos 3, por menos 2. Todo esto dividido 1, que dividir por 1 no me cambia en nada.
así que ni lo escribo, ni me gasto y me queda menos 9 menos 3 por menos 2 que me da 6 y menos 9 menos 6 finalmente me da menos 15. Y esa es la respuesta del ejercicio, ¿sí? Que G' en menos 1 es igual a menos 15 y ya. Muy bien. Bueno, bien, continuamos acá. Dice encontrar el polinomio de Taylor de orden 2 en este puntito, en x sub 0 igual a un quinto, de nuestra función. Bien. Bueno, hagamos lo de siempre para buscar un polinomio de Taylor. Primero necesitamos la función evaluada en el puntito. ¿Por qué? Vamos a estructurarlo primero. O sea, nuestro objetivo es construir este polinomio de Taylor de orden 2. Con lo cual, ¿qué queremos? Queremos la función evaluada en el puntito más f', la derivada de la función evaluada en un quinto sobre 1 factorial, que es igual a 1, por x menos el puntito, un quinto, a la 1, que no hace falta ni ponerlo. Más la segunda derivada de la función evaluada en un quinto sobre 2 factorial, que es igual a 2, por x menos el puntito, un quinto elevadito a la 2. Esto es lo que queremos. Para eso necesitamos, primero, f de un quinto, y luego la derivada de la función en un quinto y la segunda derivada de la función en un quinto. Entonces vamos primero por lo primero. Vamos a buscar la función evaluada en un quinto. Simplemente es reemplazar acá, ¿no? Nos va a quedar 25 por un quinto elevado al cuadrado más 6 más la integral entre 3 y 5 por un quinto más 2 por, d coseno de t cuadrado menos 9 diferencial t, ¿no? Bueno, si hacemos cuentas, 25 por un quinto al cuadrado da 1. No hace falta ni hacer la cuenta a la calcu. Y acá fíjense lo que va a pasar, ¿no? Acá me queda 5 por un quinto, que es igual a 1. Y 1 más 2, 3. ¿Qué sabíamos? Si los límites de integración iban a ser iguales, quiere decir que todo esto va a valer 0. Propiedad de las integrales definidas. Aparte tiene sentido. ¿Sí? No hagan ni las cuentas porque ya se dan cuenta. Si los límites de integración son iguales, chau, esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces me queda 1 más 6 más 0 y listo, esto me da 7. Así que esto ya lo encontramos, es 7. Vamos con la siguiente parte del ejercicio, que hay que aplicar lógicamente un teorema muy conocido, que es el teorema fundamental del cálculo, que es re fácil. O sea, uno ve una integral en un polinomio de Taylor y huye, yo lo sé, pero te juro que son los ejercicios más fáciles que lo que vimos antes. Vos créeme, confía. Vamos con el segundo paso, que sería encontrar la derivada de la función en un quinto. Vamos a anotar esto como paso 2 de nuestro ejercicio. Bien, ¿qué tenemos? Quiero buscar la derivada segunda. En realidad era la derivada primera, pero después caigo, me doy cuenta y lo arreglo. Así que 1000 disculpas, pero es la derivada primera. Toda la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Arrancamos acá. La derivada de 25x cuadrado bajo el 2, me queda 25 por 2x. Más la derivada de 6, que es 0. Yo voy a resolver directamente esto, así no hago un paso más. Más 0 es como si no hubiese sumado nada y 25 por 2 me da 50. Listo. Y ahora vamos con este temita. ¿Cómo hacemos con la derivada de esto? ¿No? ¿Cómo hago para yo agarrar y derivar esto de acá? Yo tengo esto, esta integral respecto de t, y quiero derivarla. Ok, ¿cómo hacemos? Bueno, conociendo lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, que se los traigo por aquí, ¿no? Si la función es continua, o sea, esto es un corolario del teorema fundamental del cálculo. Si la función es continua y g es derivable, entonces se cumple esto, que la derivada de esta cosota de acá es igual a la función evaluada en g de x por g' de x. Ahora, ¿quién es f y quién es g? ¿No? G es esto. Acá tenemos una constante, por suerte, porque si no deberíamos conseguir una constante, así que la constante, listo, está. Ahora, g de x vendría a ser 5x más 2. ¿Es derivable y es una función lineal? Por supuesto que es derivable. Y f es una función continua. Sí, es una función trigonométrica súper continua, está todo más que bien. De hecho, es un coseno evaluado en una cuadrática, es continua. Entonces, como f es continua, escribílo vos en el parcial, g es derivable, entonces se cumple esto.
Entonces, la derivada, en cortas palabras, de toda esta cosa de acá es la función f, que es esta, evaluada en esto de acá. O sea, reemplazamos t, que es la variable, por 5x más 2, y nos queda coseno de 5x más 2, todo esto elevadito al cuadrado, todo esto menos 9, por g' de x, es decir, por la derivada de esto de acá, de g, que g era 5x más 2. ¿Sí? Por la derivada de lo que estamos usando para reemplazar, si querés acordátelo así. La derivada de 5x más 2 es exactamente 5. 5 por 1 más 0, que nos da 5. Y listo, listo amigos, ya está. No hay que saber otra cosa más que eso. Entonces, f' de x me queda 50x. 5 por coseno, este 5 me incomoda tenerlo ahí, siempre me gusta tenerlo ahí primerísimo. Y acá me queda el coseno de 5x más 2 al cuadrado, todo esto menos 9. No voy a desarrollar el cuadrado del binomio, si voy a estar hasta mañana. Tampoco me sirve para nada desarrollarlo, así que lo dejamos ahí. Bien, listo. Continuemos. Ahora evaluamos. Perdonen, acá es la primera derivada. La piba caía re tarde, no sé por qué escribía la segunda, pero es la primera, ¿no? No estamos derivando por segunda vez, eso se viene después. Bueno, entonces la primera derivada en un quinto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 50 por, y ahora evaluamos x por un quinto, más 5 por coseno de 5 por un quinto, todo esto más 2, todo esto elevado al cuadrado menos 9, ¿sí? Simplemente evalúe la x acá por un quinto. Bien, y resolvemos. 50 por un quinto me da exactamente 10. Acá me queda 5 por coseno de, a ver, 5 por un quinto me da 1, 1 más 2, 3, 3 al cuadrado, 9, o sea, todo esto me da 9, y 9 menos 9, 0. Coseno de 0 vale 1, así que me queda 10 más 5 por 1, y esto me da 15. Y listo. Bueno, y ahora sí, recién ahora, como ya conseguimos esto que vale 15, vamos por el paso número 3, que es conseguir esto, ¿no? f' de un quinto y después dividirlo por 2, paso 3. Vamos por ello. Bien, entonces tengo que volver a derivar la función de acá, ¿no? Que la función primera derivada nos había quedado así. Así que volvamos a derivarla. La derivada de 50x es 50, más la derivada de esto, que fíjate que es 5 por, tengo la constante que está multiplicando la función, así que la constante la dejo y derivamos todo esto de acá. Tengo una composición de funciones, la derivada de coseno es menos seno, de todo lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, ¿no? Eso es lo que nos dice la regla de la cadena. ¿Sí? La derivada de todo esto es la derivada de coseno, que es menos seno, evaluada en todo este choclazo, por la derivada de lo de adentro, es decir, la derivada de esto de acá, que también tengo una composición, la derivada de 5x más 2 al cuadrado, bajo el 2, lo elevo a la 1, lo multiplico por la derivada de lo de adentro, la derivada de 5x más 2 es 5, menos 0, porque la derivada de menos 9, la resta de una constante es 0, y listo. No te olvides el paréntesis que indica que es, digamos, todo esto por la derivada de esto de adentro. Entonces, tenemos que indicarlo siempre entre paréntesis por las dudas. Por las dudas siempre paréntesis, para distinguir los términos. Bien, entonces me quedo, vamos a reacomodar. 50. Este 5 con este menos, que es como si fuese un menos 1, me queda 5 por menos 1 menos 5. Seno de Sarasa por 2 por 5, que me da 10. Lo voy a dejar acá. 10 por 5x más 2. Si no puedes usar propiedad distributiva y distribuir, sé libre. No me va a sumar en mucho. Así que pues solamente ¿qué tenemos que hacer? Evaluar, ¿no? Solamente tenemos que evaluar en un quinto ahora. Entonces da igual. Tengo 50 menos 5 por seno de 5 por un quinto más 2, todo esto, al cuadrado, menos 9. Por 10 por 5 por un quinto más 2. Igual acá como tengo términos multiplicando, también se pueden salir los paréntesis. Y era importante ponerlo acá. Bien, listo. Entonces ahora resolvamos esto de acá. ¿Qué nos queda?
50 menos. Fíjense que acá nos quedaba 0. Ya lo habíamos hecho antes, si no, fíjate que 5 con 5 se simplifica. Me queda 1 más 2, 3. Al cuadrado 9. 9 menos 9 es 0. Entonces nos queda el seno de 0. Que el seno de 0 es 0. Entonces, yo puedo seguir acá 5 por 1/5 más 2, que me da... perdón, el 10 lo copié 2 veces. Ahí está. 5 por 1/5 más 2, que me da 3. Pero no hace falta, ¿no? ¿Por qué no hace falta? Pues ya al tener un término que vale 0 y está multiplicando a todo, ¿sí? Entonces todo esto va a ser 0. Chau. Entonces todo esto nos va a dar exactamente 50. 50 menos 0. Y listo. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora ya obtuvimos todo lo que necesitábamos para armar nuestro polinomio de Taylor. Ahora, ojo acá, porque hay que dividirlo por 2. No te olvides ese paso. Entonces 50 sobre 2 nos da 25. Entonces todo esto que hicimos como paso número 3 me da 50 sobre 2, 25. Y podemos concluir con el ejercicio escribiendo el resultado del polinomio. Entonces me da esto que es 7, que lo encontramos acá, más esto que nos dio 15 por x menos 1/5, más esto que nos dio 25 por x menos 1/5 al cuadrado. Y listo. No more. Ahí quedó todo esto. Ahí terminó el ejercicio. Muy bien.